Muy buenas noches. Dentro del curso de Telesalud, le saluda Roger Carvajal Carana. Soy residente de segundo año de la subespecialidad de cirugía hepatopancreato biliar y trasplante del Hospital Almenara. En esta oportunidad, para presentarles el proyecto de Telesalud llamado Teleconsulta como herramienta de monitoreo remoto en pacientes posoperados de trasplante hepático. A manera de introducirnos en el tema, sabemos que el trasplante hepático es muchas veces la única opción terapéutica en casos de enfermedad hepática progresiva e irreversible. Desde el 23 de marzo del año 2000 se han realizado más de 380 trasplantes hepáticos en el Hospital Almenara. Hay que considerar que a pesar del éxito del tratamiento, los receptores de este órgano corren el riesgo de sufrir complicaciones a largo plazo. Esto debido a cambios metabólicos, cardiovasculares, renales, neoplasias malignas, incluso infecciones, y lo que es más estudiado en este tema, el rechazo del órgano, ¿no? Relacionado obviamente con la inadecuada terapia inmunosupresora. De ahí que el enfoque preventivo es fundamental para la supervivencia de estos pacientes, siendo trascendental el autocuidado y el seguimiento cercano por parte del equipo trasplantador. Resulta fundamental acá para este seguimiento el uso de las plataformas digitales. El por qué se realiza el presente proyecto, hay que recordar que la calidad de vida del receptor depende de la cooperación activa y de la adherencia que éste tenga al régimen terapéutico y los cuidados establecidos. La falta de adherencia se reporta que afecta negativamente la función hepática y por tanto la supervivencia. Es así que el uso de las tecnologías de la información y comunicación tienen el potencial actual de revolucionar la forma en que se prestan los servicios de atención en salud. Esto ya no es tan reciente y viene impulsado por el rápido avance de las tecnologías y las aplicaciones móviles, considerando además que existe cada vez mayor accesibilidad y cobertura y siendo los costos cada vez más bajos. Por tanto, esto redunda en beneficio de los pacientes trasplantados, incluso de las zonas más alejadas de nuestro Perú, optimizando, por tanto, los procesos de atención por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud. La mayor ventaja en nuestro caso sería que la comunicación va a ser presencial, a larga distancia, pero presencial, en la atención médica especializada o subespecializada. Muchas veces el paciente lo que requiere es una atención por aquel médico que le vio desde antes que se realice el trasplante, durante el trasplante y en su posoperatorio. Si contextualizamos este proyecto, hay que recordar que en el Perú, para el año 2023, se reportaba que el 92,8% de los hogares tenían un smartphone. Para el 2024, obviamente, y para el 2025, las cifras probablemente sean mayores, pero para el 24, el 90,7% de la población de 6 o más años se reporta que usó Internet a diario. Además, se reporta acá que entre enero y marzo del año 2023 se realizó 393.775 teleatenciones médicas en e-salud, de las cuales la mayoría fueron teleconsultas y un porcentaje menor telemonitoreo. Las redes que más contribuyen a este proceso de teleconsultas y telemonitoreo es la de Trevalía, Terminal y Sabogal. Es importante resaltar la importancia de la adherencia al tratamiento inmunosupresor en los pacientes post-trasplantados. Esto es una condición fundamental para alargar la supervivencia. Cuando hablamos de adherencia, nos estamos refiriendo al acuerdo implícito que existe del paciente con las recomendaciones de un profesional de la salud. Hablamos de un profesional de la salud porque justamente el equipo trasplantador es un equipo multidisciplinario. Estas recomendaciones a las que se tiene que adherir van a ser con respecto fundamentalmente a la ingesta de medicamentos, a la dieta y al cambio en los estilos de vida. Por tanto, es un acuerdo entre el equipo de salud y el receptor. El objetivo común es mantener el régimen farmacológico durante toda la vida y prevenir complicaciones. Para definir algunos términos clave hay que hablar de telesalud, aquel servicio de salud a distancia prestado por personal de salud, en este caso especializado, a través de tecnologías de la información y comunicación, considerando que esto va a redundar en los pacientes, siendo más accesible y oportuno para la población de zonas de difícil acceso. El usuario de telesalud es aquella persona beneficiaria del anteriormente mencionado. Mientras que la telemedicina es la provisión de servicios de salud a distancia en múltiples aspectos, en promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos, ¿no? También prestado por el personal de la salud que utiliza plataformas digitales. Esto con el objeto de facilitar el acceso a los servicios de salud. La teleconsulta es aquella consulta médica que se realiza a distancia entre un profesional de la salud y una persona usuaria. Los fines son parecidos a la telemedicina. El telemonitoreo es aquel seguimiento a distancia de una persona usuaria. Esto se puede realizar a domicilio o a los establecimientos de salud en las que se transmite la información clínica relevante del paciente y la lectura o explicación de los exámenes auxiliares pertinentes. Puede o no incluir la prescripción medicamentosa. Para prescribir estos medicamentos nos tenemos que valer de la receta electrónica, es aquella receta médica en formato digital que cumple con las normas legales vigentes y que resulta de la prescripción de un profesional de la salud autorizado. Generalmente incluye una firma digital. La telecapacitación es aquel proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de las tecnologías de la información realizado por un personal especializado.
Esto sobre todo teniendo en consideración que la mayoría de establecimientos del Perú no cuenta con personal especializado en trasplante. Hablamos de interoperabilidad a la capacidad de los sistemas de diversas organizaciones para interactuar con objetivos consensuados y comunes con la finalidad de obtener beneficios mutuos. Esto permite pues, el intercambio de información y conocimiento entre distintos sistemas de salud. En la fase 2 se habla de la formación de un equipo y acá tenemos que considerar que se debe establecer un coordinador general del proyecto y un coordinador médico, pero esto está subdividido en realidad las funciones hacia un equipo médico. Este equipo médico, como hablé en el caso de trasplante hepático, está constituido por médicos especialistas, por gastroenterólogos, hepatólogos, por licenciadas en enfermería, por médicos intensivistas, por nutricionistas, por fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatra, etcétera. El equipo de innovación en tecnologías de salud que brindarán el soporte correspondiente, así como el equipo de administración y gestión, el equipo de capacitación y docencia para las telecapacitaciones y el equipo de evaluación y mejora continua que se encargará de constituir o dirigir los procesos de investigación en salud digital para optimizar los programas de salud con los que se pueda contar. Cuando hablamos del público objetivo, obviamente nos referimos a los pacientes trasplantados hepáticos. Estos pacientes están distribuidos en todas las regiones del Perú, de ahí que, a diferencia probablemente de la mayoría de mis compañeros que realizan un proyecto de un hospital de menor capacidad resolutiva hacia un hospital de mayor capacidad, en este caso vamos en sentido inverso, es decir, de un centro de alta capacidad resolutiva, de un centro referencial, hacia los hospitales regionales o de menores capacidades o incluso centros de salud en donde estén siendo atendidos aquellos pacientes trasplantados por alguna alteración en su salud. Además, el público objetivo es el personal mismo, los médicos asistentes que realizan las teleinterconsultas, en este caso en el servicio de trasplante hepático, las telecapacitaciones en coordinación con el área del CENATE, el Centro Nacional de Telesalud, de eSalud, y los profesionales en salud de otras instituciones de menor capacidad resolutiva que atiendan las consultas o interconsultas iniciales de pacientes trasplantados hepáticos. También se podrían beneficiar estudiantes de especialidades médicas afines. Hay que recordar que en el análisis del entorno se considera nuestro país una geografía realmente muy accidentada, con áreas de muy difícil acceso. Por tanto, las tecnologías de la información o la telesalud constituyen una alternativa eficiente y rentable en la atención sanitaria tradicional. Esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la satisfacción de los pacientes. La telemedicina, hay que recordar, se ha utilizado para muchas enfermedades porque facilita la consulta en tiempo real entre cuidadores y pacientes para brindar una atención oportuna y personalizada. También es menester mencionar que facilita el diagnóstico y las opciones de tratamiento cuando la evaluación médica presencial es imposible. Esto se da muy frecuentemente en emergencias médicas agudas, en desastres naturales o en medidas que implican restricciones como las presentadas últimamente durante la pandemia por COVID-19. Desde una perspectiva mucho más amplia, cabe mencionar que la telemedicina aumenta la disponibilidad y la calidad de la atención sanitaria. Hablo de calidad por el hecho de que generalmente los pacientes trasplantados van a ser atendidos por médicos especialistas o subespecialistas hacia las zonas en donde ellos se encuentran. Por tanto, se va a reducir las desigualdades médicas. Cuando hablamos del entorno facilitador, nos referimos a la importancia que estos constituyen tanto en la infraestructura organizacional. Esto se puede obtener inicialmente a la implementación de este proyecto y lo que va a permitir es la integración de todos los servicios, de todos los sistemas de salud con centros especializados en donde se realice trasplante hepático, ¿no? Permitiendo el mayor acceso a plataformas digitales existentes, la participación incluso de instituciones universitarias u otras cuya actuación es fundamental en la investigación y en el desarrollo mismo de estas tecnologías de la información. Hay que recordar que existen normativas vigentes en el Perú que rigen los procesos de telesalud. Esto aprobado sobre todo por el Ministerio de Salud en el año 2008, en donde se estipulan los lineamientos fundamentales que se debe cumplir. Además, la madurez del uso de sistemas de salud digital en el Perú permitirá la expansión del proyecto, la obtención de experiencia y posteriormente la mayor aceptación de las nuevas tecnologías en beneficio de la población. Tenemos retos, sí, lamentablemente no siempre es aceptado este tipo de atención médica, tanto por el paciente como por incluso el mismo personal de salud. Por eso que acá en la parte final se menciona que el seguimiento por telemedicina puede ser incluso incómodo para ciertos pacientes o profesionales de la salud. Lamentablemente algunos no podrían no tener acceso a una red inalámbrica, ¿no? eh, Considerando que viven en zonas alejadas o se encuentran en áreas geográficamente muy inaccesibles. Esto dificultaría la implementación del programa. Además de eso, la falta de conocimiento y sensibilización de los responsables en las decisiones del país, en las decisiones gubernamentales acerca
de las ventajas y beneficios de la tecnología móvil para los sistemas de salud, la falta de formación también de profesionales de la salud y la falta de programas de entrenamiento en informática biomédica, telemedicina y salud móvil, el débil liderazgo y coordinación de múltiples proyectos que se han establecido, la falta de incentivo a los profesionales de salud, las alianzas insuficientes que existen entre los proveedores de servicios e instituciones, incluyendo las alianzas público-privadas. Respecto a la planificación de la implementación, tenemos el diseño del sistema de salud digital. En este caso, la aplicación que se plantea usar es la aplicación My Nexus Health, que es un programa de monitoreo remoto basado en telemedicina. Esta es una interfaz que facilita la comunicación e intercambio rápido y eficiente de datos en salud. Además, hay que mencionar que esto es un programa que se usa en múltiples países y cumple estándares internacionales para transmitir datos electrónicos precisos, permitiendo una adecuada comunicación e intercambio de los mismos incluso entre grandes instituciones de salud. Sus actualizaciones de esta aplicación son constantes, mejoran la interoperabilidad, que es algo fundamental en nuestro sistema de salud, ya que contamos con múltiples instituciones que brindan servicios de salud, Fuerzas Armadas, e-Salud, MINSA, instituciones privadas, etcétera. Esto va a facilitar la gestión de datos y acceso a la información médica de manera inmediata. ¿Qué es lo que hace la plataforma? Brinda un monitoreo a distancia de los pacientes, establece comunicación y telemedicina, mejora la gestión de la información médica y sirve para educación y telecapacitaciones. ¿Cómo opera la plataforma? Va a mejorar la interoperabilidad entre los sistemas de salud. Es fácilmente accesible. Cualquier paciente post-trasplantado lo podría tener en su laptop o en su tablet o en su smartphone y requiere bajo consumo de datos. Brinda privacidad de los datos y seguridad de los mismos y plantea pues sostenibilidad e integración a otros programas de telesalud. Si hablamos de un flujo de atención inicial, vamos a tener acá un paciente con necesidad de atención de control. Este sería nuestro paciente post-trasplantado hepático. Reservaría una cita hacia una central telefónica o a través de un aplicativo móvil o a través de la web, un correo electrónico. Se generaría la grabación del consentimiento informado. Toda teleconsulta debería tener un consentimiento informado. Se plantea el día, la fecha y se envía el link de atención. Se procede con la atención médica, la teleconsulta. Esta puede ser incluso asistida en los centros de salud para eh, efectuar a la vez una teleinterconsulta. Y se finaliza la atención médica. El paciente recibe, pues, en la mayoría de casos, una receta virtual y una solicitud de exámenes auxiliares. Además, permite programar eh, hacia farmacia para la recepción de sus medicamentos y o a laboratorio. Esto también se puede gestionar que sea hacia domicilio. Cuando hablamos de seguridad y protección, nos referimos fundamentalmente al uso del consentimiento informado. Esto se tendría que elaborar un consentimiento informado adecuado para estos pacientes. De igual modo, se debe garantizar la confidencialidad y protección de los datos del paciente conforme a la Ley 24733. Este proyecto además tiene el potencial de democratizar el acceso, como toda tecnología de la información, democratiza el acceso a la atención sanitaria, ¿no? Con estrategias inclusivas que aseguren que todos sean atendidos. Algo fundamental a resaltar, incluso acá, entre el personal que no se muestra muy dispuesto a colaborar con este tipo de teleatenciones, que constituye un complemento que mejora, ¿sí? Que mejora, que no sustituye, mejora y amplía la capacidad del sistema de salud. Hay que recordar que existen múltiples instituciones y reglamentos publicados a nivel mundial acerca de las normas éticas que debe regir para el ejercicio de la telemedicina, una de ellas de la Asociación Médica Mundial en el año 2018. ¿Qué procedimientos operativos estándar se podrían realizar? Mencionamos cuatro básicamente. En el primero, el registro de datos, mencionamos el objetivo y el procedimiento a realizar, ¿no? El objetivo, registrar y tratar de estandarizar todos los datos de los nuevos pacientes y el procedimiento, pues verificación con sus documentos de identidad, el consentimiento informado, el perfil de cada paciente y la configuración del tipo de monitoreo y los dispositivos con el que cuente el paciente o el establecimiento de salud. Otro procedimiento operativo estándar, el monitoreo a distancia y seguimiento continuo, ¿no? Con el objetivo de verificar la adecuada recolección y análisis de los datos de los pacientes, ¿sí? En este caso vamos a requerir la participación del personal de salud que lo acompaña, ya sea para la toma de las funciones vitales o exámenes básicos, ¿no? Que van a ser estos revisados en las plataformas digitales. El tercer procedimiento operativo estándar sería las consultas virtuales y la atención remota, ¿no? El objetivo es estandarizar y optimizar la relación virtual médico-paciente. El procedimiento, perdón, es la programación de atención virtual, la evaluación clínica integral y probablemente el reajuste de los tratamientos de ser necesario. Por último, el cuarto procedimiento operativo estándar es la protección de datos y seguridad del paciente. Esto es fundamental. Hay que maximizar la protección de datos de todos los pacientes, ¿no? Se plantea acá la posibilidad incluso de doble autenticación al ingreso para mayor seguridad y la restricción de datos a terceros, ¿no? Encriptación, copia de seguridad, etcétera. Participación de los pacientes y la sociedad, esto es fundamental, sobre todo para la aceptación y adopción del proyecto. No es fácil implementar algo nuevo en zonas remotas, en zonas alejadas o en pacientes que tienen
una visión de la atención en salud de manera diferente. Por tanto, se promoverá una cultura de confianza y familiaridad, asegurando que se perciba como un complemento valioso a las consultas presenciales que se realizan. La colaboración debe ser entre todos los actores, ¿no? Para mejorar la accesibilidad y calidad de la atención sanitaria. Hay que recordar que gracias al uso de las tecnologías de la información es que se ha puesto a la luz eh, las grandes falencias que tenemos a nivel nacional acerca de la brecha digital existente, ¿no? Entre las áreas urbanas y rurales, mucho más hacia las áreas de la selva, ¿no? Poniendo en relieve, por supuesto, la necesidad urgente de mejorar la infraestructura tecnológica en el Perú. Asociado a esto, la capacitación de los profesionales de salud en tecnologías de la información o en el uso de este aplicativo va a ser fundamental y trascendental para obtener mejores resultados. Existen datos actualizados en donde se menciona que el acceso a Internet es múltiple, perdón, se ha cuadruplicado, pero es necesario corroborar que existen zonas aún muy alejadas que aún no tienen un acceso adecuado o cuya señal de Internet incluso es insuficiente. Respecto al desarrollo del presupuesto, ¿no? Se busca de todas maneras que esto sea financiado por salud, se intentará establecer a través de los mecanismos que la ley lo permita y se buscará sostenibilidad y continuidad del mismo. Los componentes que podrían generar costos, acá está el personal, el seguro de vida, contribuciones al Estado mismo, es decir, de salud, aguinaldos, etcétera, ¿no? Y los servicios realizados por personas naturales, por infraestructura, este software, este aplicativo puede tener una versión gratuita y también una versión pagada, que es mucho más óptima. La disposición de insumos, repuestos y accesorios y alimentos y bebidas para consumo humano de ser necesario. Entonces, un esquema inicial y tentativo que puede variar de acuerdo a la situación que se busque establecer, el grado de impacto que se busque tener. Recordemos que Salud ya tiene un Centro Nacional de Telemedicina, pero en este caso estamos planteando como algo complementario en el área de trasplante hepático. Respecto al monitoreo y mejora continua, hay que ver que se deben definir los objetivos de monitoreo y la manera como se van a evaluar, ¿no? El objetivo fundamental va a ser evaluar los desafíos de los receptores de hígado y las estrategias de supervivencia establecidas. Eso es de manera muy general, obviamente. La manera en que se evaluará a los pacientes es sobre todo a través de entrevistas que se realizarán utilizando un guión ya semiestructurado, serán grabados y transcritos digitalmente. También se considerará evaluar la seguridad, viabilidad y efectos de los beneficios clínicos de este programa de monitoreo remoto. Los objetivos de monitoreo y evaluación, acá tenemos los indicadores de estructura que son fundamentales en el desarrollo del proyecto. Sobre todo nos referimos acá a la infraestructura disponible y a los recursos con los que se cuente, tanto en el servicio de trasplante hepático como en los establecimientos del primer o segundo nivel de atención, con el objetivo de medir la disponibilidad de los mismos, la presencia o no del personal capacitado, etcétera, ¿no? Obviamente lo fundamental acá es la plataforma que cuente con el aplicativo presentado, que el paciente y la institución de salud cuente con los dispositivos médicos entregados y estos sean operativos, que lo sepa manejar el paciente, sino también se tiene que hacer una telecapacitación del mismo, que se cuente, como mencioné anteriormente, con personal de salud capacitado en todas las regiones del Perú y que se garantice la conectividad en zonas rurales o alejadas. Los indicadores de proceso nos referimos al uso y operatividad del programa con el objetivo de evaluar el nivel de funcionalidad de la solución digital que se está planteando, para considerar obviamente su continuidad o cambio por otras aplicaciones que existen en el mercado. Y acá tenemos los indicadores, como son la adherencia al monitoreo remoto, el uso de la teleconsulta, cuán frecuente se va a realizar esto, las alertas generadas y atendidas oportunamente y el tiempo de respuesta de la teleconsulta. Y adicionalmente se evaluarán los indicadores de resultado, es decir, los de impacto directo en el paciente post-trasplantado hepático, ¿no? Estos generalmente son la reducción de reingresos a emergencia u hospitalizaciones. Recordemos lo costoso que es para un paciente y para el Estado el tener que reingresar, ya sea a emergencia y mucho más, sobre todo, a hospitalización en un hospital de alta complejidad. El control efectivo del dosaje del inmunosupresor, sobre todo de los más usados, ¿no? Como tacrolimus, etcétera, la satisfacción del paciente y familiares o los cuidadores, y la reducción de costos de traslado. Hay mucho paciente trasplantado que es de Puerto Maldonado, Loreto, de Tacna de Tumbes, que se verían beneficiados, ¿no? No solo por los costos de traslado, sino los costos que implica para la institución, en este caso el Hospital Almenara, en los pacientes que requieran hospitalización, realización de exámenes, etcétera. ¿Qué tenemos acerca de la planificación de la mejora continua? Acá es fundamental, como todo proyecto, evaluar los mecanismos de retroalimentación, ¿ya? Estos son fundamentales para valorar la continuidad del proyecto, ¿no? Acá tenemos distintas formas de controlar un adecuado desarrollo, ¿no? Las encuestas de satisfacción del paciente son fundamentales, la realización de análisis de datos periódicos del uso de la plataforma digital, el programar auditorías de técnicas y protocolos clínicos de atención, el contar con canales de soporte y revisión de casos complejos y sobre todo gestionar
si así lo amerita, su escalabilidad, es decir, establecer teleconsultas, teleorientaciones, telecapacitaciones, no solo dentro del sistema de salud, sino también con las otras instituciones brindadoras de servicios de salud, llámese MINSA o institutos armados. Como conclusiones, existen claros beneficios de un proceso de teleconsulta en los pacientes con post-trasplantados hepáticos. Se puede mejorar el acceso general a los controles, lograr una mayor paridad geográfica, reducir los costos, el estrés mismo de los pacientes y aumentar la concienciación y la educación entre los profesionales clínicos no especializados en trasplantes. El seguimiento por esta plataforma promueve la autogestión y la adherencia a la medicación, lo que mejora la calidad de vida, facilita la obtención de resultados clínicos óptimos y disminuye las complicaciones tras un trasplante hepático. Dentro de las referencias bibliográficas, tengo referencias incluso de este año, ¿no? Algunas mucho más posteriores. Se ha tratado de buscar estudios relacionados también en trasplante hepático, en realidad sí existen, y obviamente tenemos bastante referencia del MINSA, que en realidad fueron los que iniciaron el proceso de telemedicina en el Perú, así como de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. De la referencia número 28 de Condori, tenemos en los anexos estos diagramas de flujo de procesos con los detalles técnicos sobre el proyecto que se ha adaptado, ¿sí? Para el proceso de teleconsulta, el proceso de teleeducación, el proceso de telemonitoreo y el proceso de telediagnóstico. Muchas gracias.